Habíamos dicho desde el principio que ese equilibrio molecular se daba tanto en términos de concentración como de presiones. ¿Sí? Entonces vamos a ver un par de ejercicios en los que los datos ya no van a ser en concentración sino en presiones. ¿Cuándo se tienen datos en presiones parciales? Bueno, cuando se está analizando un sistema, por ejemplo, gaseoso, es más fácil en realidad medir la presión parcial de las sustancias presentes que medir la concentración. Los equilibrios acuosos no se dan en términos de presiones, por supuesto, pero los equilibrios gaseosos se pueden dar tanto en términos de presiones como de concentraciones. Vemos una reacción que está de la forma A moles de A más B moles de B que están en equilibrio con C moles de C y D moles de D, y el sistema se está evaluando a partir de las presiones parciales, y lo que tenemos son datos de presiones. Entonces la constante en ese caso, esto lo habíamos visto antes, será en términos de función, en términos de presiones parciales, o sea Kp, y corresponderá igual que en el caso de Kc, como hemos venido trabajando hasta ahora. Lo que ocurre es que aquí la medición será presiones parciales, corresponderá entonces a la presión parcial de C elevado a la C por la presión parcial de D elevado a la D respecto al producto de las presiones parciales de los reactivos cada uno elevado a su respectivo coeficiente estequiométrico en la ecuación balanceada. Vamos a tener el valor de la constante. Funciona exactamente como la constante en función de la concentración. Es decir, no tiene unidades, es una constante termodinámica, lo que corresponde es a actividades, no en realidad a presiones parciales. Una vez que se tienen los datos de presiones parciales de la condición de equilibrio, se pueden reemplazar en la expresión de la constante y así hallar el valor, y funciona también de la misma manera. Así como existe la constante en función de la presión, también podemos definir el cociente en función de la presión, ¿cierto? También se puede definir el cociente en función de la presión, que recuerden que tendrá la misma forma. Lo que cambia en realidad es a qué corresponde. Recuerden que en este caso el cociente corresponde a cualquier momento de la reacción, mientras que la constante exige que las concentraciones que se reemplacen ahí sean las de equilibrio. Entonces podemos tener un sistema, por ejemplo, que se está viendo en función de las presiones parciales y simplemente se trabaja de la misma manera que hemos estado trabajando concentraciones, sin dificultad. Para que apliquemos ese concepto, vamos a hacer juntos el ejercicio 75, dice. La constante de equilibrio la constante de equilibrio Kp, dice que para el sistema de descomposición del pentacloruro de fósforo, este es el ejercicio 75. Entonces dice, la constante de equilibrio Kp a 252 grados para la reacción de descomposición del pentacloruro de fósforo, PCl5, entonces que se disocia PCl3 más Cl2. Este sistema es gaseoso y dice que la constante, nos lo están dando en función de la presión, es igual a 1,92. 1,92 a 252 grados centígrados. Ok, dice. Calcule las presiones parciales de todas las especies presentes en el equilibrio luego de que 5 moles de PCl5 se colocan en un recipiente al vacío de 4 litros. Entonces empezamos con los datos. ¿Qué tenemos de PCl5? Ahora nos dicen que son. Entonces, 5 moles de PCl5 que van a estar en un volumen de 4 litros y de que se establece el equilibrio a 252 grados centígrados. Aplicamos lo que ya sabíamos del anterior. Entonces, lo que ocurre es que en este caso ya no vamos a trabajar con concentraciones, sino con presiones parciales, pero se trabaja igual. A partir de la ecuación de estado podemos calcular entonces la presión del PCl5. Tenemos que la presión es igual a las moles con la constante de los gases
ideales respecto al volumen y podemos hallar esa presión inicial. La presión entonces del PCl5, que es con lo que se está cargando el reactor, sería igual. Los moles que tenemos son 5 moles. El valor de R dentro de la ecuación de gases ideales cuando la presión es en atmósferas y el volumen es en litros es 0,0821. Estos son atmósferas litros sobre mol Kelvin, por la temperatura que debe estar en Kelvin, por supuesto, para poder trabajar en gases. Entonces tenemos 252 grados centígrados más 273.15 Kelvin, y de esa manera vamos a resolver la temperatura. Esto en relación con el volumen, que son 4 litros. Fíjense que lo que estamos hallando acá es la presión de inicio del PCl5. Entonces tendríamos que estas moles se simplifican con estas moles, estos litros con estos litros, estos Kelvin con estos Kelvin, aquí no van los grados centígrados, ese es el valor más 273 Kelvin, y de esta manera el resultado que tenemos va a ser en atmósferas. ¿Cuánto nos da este valor? 53,9. Esto será igual a 53,9, habíamos dicho que atmósferas. Ok, entonces de nuevo vamos a plantear el sumario de la reacción, el inicio de la reacción, y qué será lo que ocurre en el equilibrio, y tendríamos que, con todo lo que se está empezando en esta reacción, es con el PCl5 que se está inyectando al reactor, con una presión de 53,9 atmósferas. Si no tenemos nada de PCl3 ni PCl2, pues simplemente ponemos 0. Ahora lo que va a descomponerse será X, y se van a formar X y X de PCl3 y de Cl2, y cuando se alcance la condición de equilibrio tendremos entonces que esto es 53,9 menos X, que de PCl3 tendremos X y de Cl2 tendremos X. La expresión de la constante en este caso tendríamos que la constante entonces de la presión será igual a la presión parcial del PCl3 por la presión parcial del Cl2 respecto a la presión parcial del PCl5, la misma forma que teníamos previamente. Como se tiene el valor de la constante, reemplazo en estos términos y digo que 1,92 es igual. La presión de PCl3 y de Cl2 en el equilibrio va a ser x cuadrado respecto a la presión del PCl5, que es 53,9 menos x. Todo lo que tengo que hacer ahora es resolver el valor de x, poder organizar esto en términos de x. Entonces tendríamos que esto se resolvería x cuadrado más, lo que estoy haciendo es pasando este término, aquí voy a multiplicarlo por menos x, esto me queda menos 1.92x, pero lo paso al otro lado, entonces me queda más 1.92x. Esto con el propósito de que no me quede el término de x cuadrado negativo, ¿sí? No paso x cuadrado para acá, sino que lo que hago es despejar hacia ese lado, y entonces este término por este, que quedaría positivo, ahora queda negativo, quedaría 103,4, que es igual a 0. Ya tengo entonces los términos para la cuadrática, a x cuadrado de x y c, que es igual a 0, y lo resuelvo por cuadrática. ¿Sí? Una vez que lo resuelvo por cuadrática, tenemos el resultado, un valor de x y el otro valor de x. ¿Cuánto nos dan esos valores de x? 9.26. ¿Ok? ¿Y x2? Menos 11.2. Ok. En este caso no tengo problema porque uno de los valores de x es negativo. Entonces, este será el valor de x que tenga sentido físico para la expresión. En este caso, entonces ya tendríamos que... La pregunta es, bueno, ¿cuál es la presión parcial de todas las especies una vez que se alcanza la condición de equilibrio? Si yo tengo unas condiciones de inicio, planteo el inicio, que ocurre en la reacción y que queda en el equilibrio. Todo esto se fundamenta solamente en que en el equilibrio se mantiene la estequiometría.
Entonces no sabemos la extensión de la reacción, pero sí sabemos que va a mantener la proporción. Eso hace que lo pueda expresar en términos de X y voy a quedar con una sola incógnita. Ahora tenemos que la presión parcial entonces del PCl5 en el equilibrio, ahora en la condición de equilibrio, que se ha alcanzado en este caso, será igual a lo que tenía 53,9 menos X, que dijimos que era 9,26, ¿sí? Y la presión parcial del PCl3 igual a la presión parcial del Cl2 será igual a 9,26. Como ven, el ejercicio simplemente todo lo que tenemos ahí es el mismo desarrollo, pero ahora en lugar de trabajar con concentración vamos a trabajar con presiones parciales y es igual. Bueno, esta relación de la que hablábamos de la presión en términos de los gases, de la presión con las moles, se puede utilizar en nuestro beneficio para poder relacionar la constante en función de la concentración con la constante en función de la presión. Entonces, de nuevo, si lo que tenemos es un sistema, por ejemplo, de este estilo, esto ya lo habíamos hablado al principio, pero pues vale la pena recordarlo en este momento. Si tenemos una reacción en equilibrio que es de la forma A moles de A más B moles de B, que produce C moles de C más D moles de D, la constante en función de la presión quedaría expresada entonces como la presión parcial, el producto de las presiones parciales de los productos, cada uno elevado al respectivo coeficiente estequiométrico en la ecuación balanceada, respecto al producto de las presiones parciales de los reactivos, ¿sí? Considerando también esos coeficientes estequiométricos. Fíjense que a partir, si estamos hablando de los gases solo, en el caso de los gases, entonces diríamos que la presión corresponde a las moles por la constante, por la temperatura respecto al volumen. Y como lo hemos dicho en algunas ocasiones, miren que aquí hay una relación importante porque las moles respecto al volumen son concentración, ¿cierto? Entonces, esta expresión la podríamos reescribir diciendo que la presión será igual a la molaridad por R, que es una constante, por T. R es la constante de los gases, aquí la vamos a trabajar entonces como 0,0821, ese es el valor que tendrá cuando se está trabajando en atmósferas y litros, ¿cierto? Y habíamos dicho que la temperatura debe permanecer constante, porque cuando cambia la temperatura, cambia el valor de la constante. Entonces, una de las condiciones del equilibrio es que la temperatura permanezca constante para poder que este valor que se ha precisado, se ha determinado previamente, siga manteniéndose. Una vez que cambia la temperatura, cambia el valor de la constante. Hasta ahí vamos bien. Ok. Entonces, puedo encontrar una manera de relacionarlos si estas presiones parciales, por ejemplo, si yo digo acá, bueno, entonces, asumiendo esto, yo puedo decir que la presión parcial de A es igual entonces a la concentración de A, ¿sí? Concentración de A por R, que mantiene fija por T. Yo puedo hacer eso. Entonces, reemplazando esta presión por concentraciones por R por T en estos términos, diríamos entonces que esta constante en función de la presión sería igual a la presión parcial de C, que sería igual a la concentración de C elevado a la C por R por T elevado a la C, porque recuerden que todo este término está elevado a la C. Esto por la presión, por la concentración de D, considerando también que está elevado a la R, que está multiplicado por R por T, igual hago con los reactivos, ¿cierto? Ahora, si reordenamos esta expresión y junto concentraciones en un lado y dejo R y T en otro lado, entonces lo que voy a tener es que esto será igual a las concentraciones, al producto de las concentraciones, en este caso, y vamos a dejar como factor común entonces R por T, que en el caso de arriba quedaría por R por T
elevado a la C más D. ¿Sí? Estoy sumando los exponentes arriba y abajo sería por R por T a la A más B. Aún puedo reordenar esto un poco más y puedo decir entonces que la constante en función de la presión es igual a estas concentraciones. ¿Sí? Voy a considerar estas concentraciones y voy a reordenar este término. Voy a decir que esto por R por T elevado a la C más D, y voy a pasar este arriba menos A más B o menos A menos B, como quieran. ¿Sí? Y de esta manera voy a tener una expresión en la que, fíjense que toda esta parte corresponde a la constante en función de la concentración. Esta es la expresión en función de la concentración. Entonces yo podría decir que la constante en función de la presión es igual a la constante en función de la concentración, que correspondería a este término, por R por T, y estas moles, recuerden que C y D, C más D, son el total de moles de productos. Y A más B es el total de moles de reactivos. Entonces yo puedo plantear esto como delta de N, la diferencia que hay en las moles, que correspondería a las moles de productos menos las moles de reactivos. Solamente se consideran en este caso las moles de productos y reactivos gaseosos, por supuesto. Estamos haciendo toda esta deducción parte de la ecuación de los gases ideales. Y este término entonces, C más D menos A menos B, corresponderá entonces a delta D. Y aquí resulta una relación muy interesante. Puede ser que yo tenga el valor de Kc, por ejemplo, y puedo hallar a partir del valor de Kc el de Kp. ¿Sí? Solamente R no cambia, la temperatura está fija, y considero el delta de N que se observa solamente con la ecuación. Mirando la ecuación, ya sabemos cuál es el delta de N, cuáles son las moles de productos menos las moles de reactivos, y de esta manera se obtiene. Aquí es importante notar que cuando delta de N es igual a 0, entonces la constante en función de la presión tiene el mismo valor que la constante en función de la concentración. Porque cuando delta de N es 0, este término elevado a la 0, tendremos aquí que Kp es igual a Kc. Pero si delta de N, es decir, si tengo el mismo número de moles en productos, en reactivos, es 0, al elevar este término a 0, se me igualan la constante en función de la presión con la constante en función de la concentración. Tienen el mismo valor, pero jamás serán lo mismo, porque conceptualmente la una corresponderá a la situación de evaluar el sistema en términos de concentraciones y la otra a evaluarlo en términos de presiones. Este equilibrio gaseoso, equilibrio molecular que hemos estado viendo durante estas clases, corresponde en realidad a sistemas gaseosos. Lo que ocurre es que se plantean de manera didáctica en función de la concentración, porque todos los equilibrios que vienen los vamos a ver en función de la concentración. Es mucho más común el equilibrio en función de la concentración. Un sistema acuoso no se puede evaluar por medio de presiones, pero un sistema gaseoso se puede evaluar por presiones o por concentración a partir de la ecuación de estado. Eso le da más movilidad a la constante en función de la concentración. Hasta ahí está claro. El 78. Dice, para la reacción de BR2, que se descompone en 2Bl, dice que se mide la constante en función de la presión y tiene un valor de 2550 a 4000 Kelvin. La pregunta es, bueno, ¿y entonces cuál es el valor de Kc? Ok, no tenemos ningún otro dato, pero realmente no necesitamos ningún otro dato. Si yo necesito utilizar Kc para hacer cualquier cálculo dentro de esto, entonces
veíamos que el valor de la constante depende de la forma de presentar la ecuación. Aquí no es que esté cambiando la ecuación, es que se determinó la constante en función de la presión. Si yo quiero saber cuál es esa constante en función de la concentración, entonces digo que Kp es igual, sabemos que Kp es igual a Kc por R por T a la delta de N. Entonces, lo que necesito saber aquí es Kc será igual a Kp sobre R por T a la delta de N. O lo que es equivalente a decir que Kc es igual a Kp por R por T a la menos delta de N. Cuando suba este factor, entonces lo voy a pasar negativo para poder expresar la lineal. Si lo hago de esta manera o de esta manera, pues el resultado va a ser el mismo. Tendremos entonces que Kc es igual. Kp es 2550 por R por T, 0,0821. Sabemos que aquí es atmósfera de litros sobre mol K, pero no necesitamos las unidades. Por la temperatura, que son 4000 Kelvin. Y esto da menos delta de N en esta expresión. Entonces tenemos que en productos hay 2, en reactivos hay 1, 2 menos 1, 1, y como va negativo, esto queda elevado a la menos 1. ¿Sí? Esto queda elevado a la menos 1. Y de esta manera hallo el valor de la constante y ya. ¿Sí? Esta expresión y esta son equivalentes. También puedo hacerlo como está acá y tiene que dar lo mismo. Tengo que Kc es igual a 2550 respecto a 0,0821 por 4000. ¿Sí? Y listo, aquí delta de N, productos menos reactivos es 1, pues no se pondría nada, pero correspondería a 1, y ahí tendríamos el valor de la constante. Ese es el valor de la constante en función de la concentración a partir de una constante en función de la presión. ¿Sí?